Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos sobre una parábola maravillosa. Recuerda, una parábola es una narración o un relato breve del que obtenemos una enseñanza. En el libro de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, el Señor Jesús nos deja una enseñanza muy profunda, llena de amor, compasión, paciencia, fe y donde nos muestra el profundo respeto de Dios a nuestro libre albedrío. Se trata de la parábola del Hijo Pródigo. En esta parábola, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que tenía dos hijos, donde el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Como puedes notar, el hijo menor no dijo: Papá, por favor, ¿podrías darme lo que me corresponde? Sino que fue grosero, ya que estaba exigiendo algo que aún no le correspondía. Sin embargo, sorprendentemente, el padre accedió y repartió sus bienes a ambos hijos. En el versículo 13, Jesús nos dice que no mucho tiempo después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos y desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado en algún momento de la vida vivir solos, lejos de nuestros padres y ser independientes? Tener esa tan famosa libertad que termina convirtiéndose en alimentar a nuestra carne con sexo, malas amistades, vicios y todo aquello que, lejos de hacernos crecer y dar fruto, nos aleja de Dios y nos hunde poco a poco en una telaraña muy profunda de pecado. Porque vamos, ir a fiestas o regresar de madrugada sin tener el sermón de tus padres se escucha muy atractivo, ¿no? Es bastante llamativo el no tener que dar explicaciones a nadie de lo que haces o dejas de hacer. Pero si te das cuenta, muy pocos hombres en la Biblia vivieron solos y prosperaron espiritualmente sin tener antes una buena llamada de atención de Jehová, y con ello una transformación espiritual, mental y emocional. Isaac vivió con sus padres hasta que conoció a Rebeca, su esposa. El rey David vivió con su padre y sus hermanos hasta que habitó donde el rey Saúl y después con Mical al contraer matrimonio. Y como estos, podemos encontrar muchos casos en la palabra. ¿Pero a qué quiero llegar? Apartarnos del cuidado de nuestros padres o de aquellos que cuidan de nosotros con amor para ir a asomarnos a lo que el mundo nos ofrece tiene un alto riesgo, ya que en casa no solo nos enseñan a tener límites sanos, sino que nos enseñan a respetar la ley del Padre Celestial, a estar en continua comunicación con Él y estando lejos de casa, con personas que no tienen ese mismo deseo de conocer a Dios, será muy difícil que no te contamines. Será muy difícil escuchar la voz de Dios diciéndote que tengas cuidado. Será muy difícil no caer en las garras del enemigo. No olvides que tu vida eterna está en juego. En el versículo 14 se nos dice que el hijo menor malgastó todo lo que el padre le había dado. Ya no le quedaba nada. Y era tanta su hambre que se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara, es decir, para que alimentara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Qué increíble! ¿Lo notaste? El rey David nos ayudará a entender mejor todo esto en el Salmo 139, versículo 8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jehová está con nosotros aun cuando cometemos pecado y nos ofrece una salida. El hijo menor se arrimó a una persona para que le diera de comer, y esta persona le dio trabajo en su hacienda, pero primero tenía que trabajar para que obtuviera comida, pero no le daban, y era tal su hambre que si por él hubiera sido, comería hasta la comida de los cerdos. ¿Ves ahora el mensaje en este versículo? Aún en el pecado, Dios está ayudando al hijo menor a darse cuenta de lo que estaba haciendo mal. Estaba ayudándole a regresar al buen camino, a regresar a sus brazos donde estaría protegido siempre. En los versículos del 17 al 19, el hijo menor vuelve en sí y se dice a sí mismo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo menor entendió en su mente y en su corazón que el hacer su voluntad y el estar lejos de su padre no le había llevado a nada bueno. Comprendió que se había desviado del buen camino, que había vivido en pecado, en la oscuridad. En el versículo 20 se nos dice que el hijo menor se levantó
y regresó a casa de su padre, quien al verlo a lo lejos fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. En este versículo, Jesús nos dice que Jehová, además de ser Dios, es un Padre misericordioso, que ama a todos sus hijos por igual. Es un Padre que al ver tu corazón realmente arrepentido te perdonará sin importar lo grave que haya sido tu pecado. Es un Padre que está en la constante espera de tu regreso a casa, a sus brazos. En el versículo 21, el hijo menor le dice a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lee conmigo los versículos 22 al 24, donde el padre responde: Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta serie de versículos es muy hermosa, porque Jesús nos dice con lujo de detalle la reacción de Dios ante el regreso de su Hijo. Nos cuenta que aquel que creó el universo entero siente inmensa dicha y gozo, por lo que lo celebra haciendo fiesta, para que toda su casa sepa que su Hijo ya no está perdido en las tinieblas, sino que ha revivido, y que ahora su Espíritu Santo mora con él. Del versículo 25 al 28, Jesús también nos cuenta que el hermano mayor estaba en el campo, y cuando llegó cerca de la casa, escuchó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, preguntó qué era todo eso. El criado le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor se enojó, y no quería entrar. Su padre salió y le rogaba que entrara a celebrar con él el regreso de su hermano. Versículo 29. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Te ha pasado que sientes disgusto cuando alguno de tus hermanos que ha pecado quiere una nueva oportunidad de Dios? ¿Acaso has dicho: esta mujer no está arrepentida, vas a ver que en pocos días va a volver a lo mismo? O quizá has pensado: este joven no merece que Dios lo acepte, no siente ni vergüenza de volver después de todo lo que ha hecho. Esto fue lo que sintió el hermano mayor cuando vio que su padre celebraba a su hermano. La realidad es que ninguno de nosotros tiene el derecho ni la capacidad moral de juzgar de esta forma, porque no conocemos el corazón ni los pensamientos de los demás, y por ende no sabemos qué es lo que está retrasando su regreso a Dios, su regreso a casa. El padre le da una respuesta concisa y clara al hermano mayor, diciéndole: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. El padre le hace saber al hermano mayor que está consciente de que ha sido un buen hijo, obediente, y le afirma que todas sus posesiones ya las comparte con él, pero que es importante valorar el regreso de su hermano perdido. Todos hemos sido alguna vez ese hijo pródigo que ha lastimado el corazón de Dios, con nuestra actitud o nuestras palabras, y hemos pensado en volver arrepentidos al Padre más de una vez. Pero sentimos culpa y duda. Sin embargo, ten la seguridad de que Dios no te va a rechazar. Algo muy importante también a considerar es no ser como el hermano mayor. ¿Por qué disgustarnos cuando uno de nuestros hermanos se arrepiente y quiere regresar de nuevo al camino? ¿Por qué ser severos con aquellos que aún están perdidos en el mundo? ¿Por qué rechazar el arrepentimiento genuino y evitar ayudarnos mutuamente? Nunca es tarde para cambiar esta forma de pensar y alegrarnos por aquellos que vuelven a Dios, después de haber tocado fondo, después de abrir su corazón y arrepentirse. Nunca es tarde para ayudar a aquellos que aún no vuelven y que están perdidos. Seamos buenos hijos. Seamos hijos de los que Dios se sienta orgulloso porque ayudamos no solo a nuestros hermanos en Cristo, sino a todos aquellos que aún no encuentran el camino de Dios. Porque no debemos olvidar que cada uno de nosotros recibe un pedacito de oscuridad que tiene que iluminar en el mundo. Dios les bendiga.